Institución Educativa La Católica del Pacífico, Historia del Perú. Tema poblamiento de América. Este tema habla acerca de cómo llegaron a poblar el continente americano. El medio geográfico del Pleistoceno en América. Recordemos que la Tierra tuvo era, periodos y época. Tuvo 4 eras: precámbrico, paleozoica, mesozoica, cenozoica. La era cenozoica se divide en 2 periodos, terciario y cuaternario. El periodo cuaternario se divide en 2 épocas, Pleistoceno y Oleoceno. El Pleistoceno surgen 4 glaciaciones. Entonces, la era cenozoica se divide en 2 periodos, terciario y cuaternario. El periodo cuaternario en 2 épocas, Pleistoceno y Oleoceno. El Pleistoceno se va a caracterizar porque las temperaturas son frías, la era de hielo, donde surgen 4 glaciaciones. La primera, Nebraska, en Europa Guns, Kansas, Mindel en Europa, Illinois, Reese en Europa, Wisconsin y Burns en Europa. Entonces, en la glaciación de Wisconsin surge un puente en el estrecho de Bering entre Siberia y Alaska. ¿Qué animales vivieron en el Pleistoceno? El esmilodonte, el toxodonte, la paleollama y entre otros. ¿Cómo era la vida de los primeros habitantes? Ellos eran cazadores, recolectores de frutos, raíces. Eran nómadas que vivían de un lugar en otro. Y trogloditas, vivían en cavernas. Teorías del poblamiento americano. Existen 2 teorías, la teoría autoctonista y la teoría inmigracionista. La teoría autoctonista planteada por Florentino Ameghino y la teoría inmigracionista se dividen en 3. La teoría asiática planteada por Alex Harlicka. Tenemos la teoría oceánica planteada por Paul Rivet, que lo divide en 2, Melanesia y Polinesia. Y la última vendría a ser la teoría australiana, planteada por Méndez. La teoría autoctonista o monogenista, planteada por el antropólogo paleontólogo Florentino Ameghino. Florentino Ameghino tuvo un precursor. Precursor es aquella persona que le antecede al estudio. Este precursor es Antonio León de Pinedo, quien escribe un libro titulado El paraíso en el Nuevo Mundo, donde sustenta y dice que el paraíso terrenal vendría a ser la Amazonía. Basándose en Antonio León de Pineda, él dice que el origen del hombre se inició en América del Sur. Florentino Ameghino, exclusivamente en la comarca Chapalmalal, provincia de Buenos Aires. En las pampas argentinas, a la cual Florentino le denomina el proto-homo pampeanos, y dice que este hombre llegó a poblar los demás continentes mediante los puentes intercontinentales. Florentino Ameghino se basa en los hallazgos o restos fósiles que él encontró que corresponden al Mioceno. El Mioceno pertenece al periodo terciario. Recordemos que la Tierra, la última era la Cenozoica, y la Cenozoica se divide en 2 periodos, terciario y cuaternario. Entonces Florentino Ameghino dice que los restos fósiles pertenecen al periodo terciario, a la época del Mioceno, Teoría inmigracionista asiática, monogenista o monorracial, planteada por el paleontólogo checo-norteamericano Alex Harlicka, el cual escribe un libro titulado The Question of the Ancient Man in America, las cuestiones del hombre antiguo en América. Tuvo 2 precursores. Uno de esos precursores es el cronista jesuita José de Acosta, el cual publicó un libro titulado Historia Natural y Moral de las Indias, en la cual dice que los indios aborígenes son similares a los asiáticos. Y el otro precursor vendría a ser el antropólogo Samuel Foster Heaven, quien escribe un libro titulado Archaeology of the United States, Arqueología de los Estados Unidos. Foster sustenta que vinieron de Asia por el estrecho de Bering y poblaron el continente americano. Basándose en estos 2 precursores,
Alex Harlicka saca su teoría inmigracionista asiática. Y para que pueda reforzar su teoría, él tiene pruebas. Una de sus pruebas viene a ser la prueba antroposomática. Esta prueba antroposomática es una comparación entre los rasgos físicos que hay entre americanos y asiáticos. El grosor y color negro de cabello, los ojos rasgados, pómulos salientes, piel amarilla, estatura mediana, carencia de pilosidad corporal y facial, dientes en forma de pala y la mancha mongólica en la zona lumbar. Todos los que nacen tienen. Y la otra prueba vendría a ser geográficas. Entonces Alex Harlicka dice que en la glaciación de Wisconsin, que pertenece a la era cenozoica, periodo cuaternario, sustenta y dice que por el estrecho de Bering llegaron a pasar los asiáticos de la zona de Siberia, entraron por el valle de Yukón y poblaron América. También por las islas Aleutianas. Y dice que eran grandes navegantes que se dejaron arrastrar por las corrientes marinas de Kuroshio. La teoría de origen oceánico poligenista, planteada por el etnólogo francés Paul Rivet, sostiene que el melanesio y polinesio son los primeros habitantes de América del centro y del sur. Entonces, Paul Rivet dice que no solamente llegaron a pasar por el estrecho de Bering, sino también vinieron de la Oceanía, exclusivamente de la isla de la Melanesia y de la Polinesia. De la Melanesia se dejaron arrastrar por la corriente norecuatorial, llegando al sur de América del Norte, y los de la Polinesia se dejaron arrastrar por la corriente surecuatorial, llegando hasta la isla de Pascua y llegaron a poblar América del Sur. Entonces Paul Rivet dice que tiene procedencia melanésica y procedencia polinésica. Entonces en la procedencia melanésica tenemos pruebas antroposomáticas y pruebas culturales. Las pruebas antroposomáticas dice que los pobladores de la Oa Santa de Brasil son igual o similares a los negros de Nueva Guinea. Esas son las pruebas antroposomáticas. Y las pruebas culturales que tiene es el uso de canoas de balancín, porras estrelladas, cerbatanas, morteros, macanas, porras estrelladas, cerbatanas, morteros, macanas, hamacas y caza en los árboles. Ahora, de la procedencia de Polinesia, tiene sus pruebas lingüísticas y pruebas culturales. Lingüísticas. Palabras polinésicas similares a las palabras quechuas. Kumara, camote, en quechua Kumara, camote, unu, agua, y en quechua unu, agua. Esas son las pruebas lingüísticas. Pruebas culturales. La cocción de alimentos, a la cual se le conoce como pachamanca, el uso de la honda, el palo cavador, conocido como chaquitaglia, elaboración de puentes colgantes. Esas son las pruebas que sustenta Paul Rivet. La teoría de origen australiano, planteada por el portugués Antonio Mendes Correa, sostiene que también los australianos llegaron a poblar el continente americano. Para Mendes Correa dice que todo esto sucedió en el Optimum Climaticum, que significa clima óptimo. Los hombres llegaron a poblar América, salieron de Australia, llegaron a la isla Tasmania, Auckland, Macquarie, la Antártida, ingresaron por Cabo de Horno y llegaron a la Tierra de Fuego, a la Patagonia. ¿Qué pruebas tiene Correa? Tiene dos pruebas, antroposomáticas y cultural. Las pruebas antroposomáticas, semejanza de los patagónicos aborígenes australianos en la forma del cráneo. El cráneo es dolicocéfalo. La otra prueba es el tipo sanguíneo o positivo. Y palabras de similar pronunciación que existe entre australianos y funginos. Los australianos dicen durug, druca, que significa piedra.
Los australianos dicen cuno, los funginos cono, que significa río o mar. Pruebas culturales. Construcción de chozas en forma de colmena. El zumbador o chiringa, que son instrumentos musicales exclusivamente para ritos funerarios. Y también tenemos el uso del boomerang. En el continente americano viven 1.000 millones de personas. ¿Pero sabes quién fue el primero? ¡Mira! Hoy vamos a estudiar algunas teorías sobre el poblamiento de América. Según los investigadores, el poblamiento de América debió llevarse a cabo hace 40.000 o 30.000 años. Existen varias teorías, pero la más aceptada es que estos pobladores cruzaron por el estrecho de Bering. Nosotros investigamos que la teoría más aceptada es la de Alex Rlica, que dice que el hombre americano procede de Asia y que el cruce por el estrecho de Bering pudo realizarse durante la era de la glaciación. ¿Encontraron alguna teoría que proponga un origen distinto? Sí, un investigador llamado Paul Rivet dice que si bien los primeros habitantes eran de origen asiático, luego se desencadenaron diferentes oleadas australianas y de pueblos melanesio-polinesios que ingresaron por el Océano Pacífico. Veo que investigaron mucho. Otro estudioso que se llama Méndez Correa reafirma estos postulados, pero dice que los australianos ingresaron a América por la Antártida instalándose en Chile. Profesor, ¿y en el territorio de México, cuándo llegaron los primeros pobladores? Se calcula que hace 22.000 años, grupos humanos provenientes del norte llegaron a México. Las principales actividades de estos primeros pobladores fueron la recolección de plantas y la caza. Eran nómadas y vivían en chozas o en cués. Existe un testimonio de estos pobladores a partir de los restos del llamado hombre de Tepexpan, que probablemente vivió hace unos 10.000 años. Este fósil en realidad corresponde a una mujer adulta de aproximadamente 1,68 m. A partir del hallazgo del llamado hombre de Tepexpan, se pudo saber qué tipo de herramientas y objetos usaban los primeros pobladores. ¡Wow! Yo no sería capaz de atravesar todo ese camino ni en bicicleta. Era otra época, Aulis. Antes, ser nómada era su estilo de vida. ¿Por qué será que se llama hombre de Tepexpan al fósil encontrado si en realidad era una mujer? Probablemente porque cuando hallaron el fósil no tenían modo de comprobar si era hombre o mujer, pero luego lo deben haber podido explicar. Mejor sigamos investigando. Aún quedan muchos misterios por resolver.